La brujería puede darte lo que pidas, pero también puede traer enfermedad, desgracia e incluso la muerte. ¿No lo crees? Hoy te compartiré dos historias reales de personas que pagaron el precio por jugar con fuerzas que no comprendían. Mira, todo comenzó cuando yo comencé a sentir como Andrea, mi mujer, se comenzó a alejar poco a poco de mí. Ya sabes, se comenzó a comportar de una manera totalmente extraña. Cada vez era más notable su indiferencia. Era notorio que ya no me daba muestras de afecto, ya no había cariño, ya no había caricias, y había una nula interacción íntima entre ella y yo. Yo la verdad comencé a tener el presentimiento de que mi mujer me estaba siendo infiel. Yo siempre regresaba muy tarde a la casa, pero un día tomé la decisión de faltar a mi trabajo para seguirla al suyo. Y fue cuando efectivamente me di cuenta de lo que estaba pasando y que lo que sospechaba era verdad. Al llegar a su trabajo yo la vi con otro hombre. Me sentí tan mal, me sentí completamente destruido y con muchísima rabia al ver todo eso. Obviamente me rompió el corazón y sentí muchísima ira, que lo único que hice fue regresar a casa llorando. Y fue en ese momento cuando recordé que una de mis ex compañeras de la escuela se dedicaba a todas estas cuestiones de limpias, lecturas de cartas. Ella básicamente era bruja, así que decidí ir a buscarla y me doy cuenta que fue la peor decisión que pude tomar, ya que al presentarme a su casa, ella simplemente abrió la puerta. Ni siquiera tuve que tocar el timbre. Ella ya sabía que yo ya estaba afuera. No me preguntó absolutamente nada, solamente abrió la puerta y me dijo: pasa, ya sé a qué vienes. Yo entré y comencé inmediatamente a sentir una sensación bastante extraña. Su casa tenía una vibra bastante rara, pero yo solo me pasé y me dijo: toma asiento, enseguida vuelvo. Ella tardó aproximadamente unos 5 minutos en regresar, y cuando lo hizo, le conté absolutamente todo lo que había pasado. Le dije que sentía un inmenso coraje y que me hiciera favor de hacerle un hechizo para someterla. Le dije que tenía tanto coraje que quería hacerla pagar por todo lo que me había hecho, que yo quería tener a Andrea sometida a mis pies para hacerla pagar y que sufriera tanto como yo lo había hecho. Mi amiga me preguntó: ¿estás completamente seguro de lo que me estás pidiendo? Y yo, sin pensarlo dos veces, le dije que sí, que la quería someter. Entonces me pidió algunas cosas de Andrea. Me pidió cabello, me pidió una de sus prendas íntimas, algunos fluidos de ella, y me pidió específicamente el nombre de algún muerto. No entendí para qué quería ella todo eso, pero yo simplemente se lo di. Ella comenzó a preparar el trabajo y fue muy clara al momento de decirme que tenía que acudir a un panteón. Me dijo exactamente a qué hora y me dijo exactamente todo lo que yo tenía que hacer, y que tenía que hacer específicamente en la tumba del difunto del cual yo le había dado el nombre. No lo pensé dos veces y le di el nombre completo de una persona que a mí me caía bastante mal. A esa persona le habían quitado la vida cuando lo habían cachado haciendo algunas actividades ilegales. Y así lo hice. Acudí al panteón e hice lo que exactamente me había pedido mi amiga. Mira, los primeros días Andrea seguía de muy mal humor. Seguía siendo de manera bastante grosera conmigo, muy indiferente. Y la verdad es que
parecía que no había funcionado. E incluso en algún momento dije, ya me estafaron. Pensé que nada más había perdido mi tiempo y mi dinero, y que eran simplemente puras tonterías. Pero no, no fue así. Siguieron pasando los días y Andrea, de poco a poco, comenzó a estar más tranquila. Pero a la vez, ella parecía estar en modo zombie. Parecía como una persona totalmente ida. Y no solo eso, también el estado de salud de ella fue empeorando. Se le notaba la cara totalmente chupada. Ya no se levantaba de la cama. Hasta dejó de comer. Incluso hasta dejó de bañarse. Ella comenzó a presentar muchísima fiebre y casi todo el tiempo se la pasaba quejándose que le dolía el cuerpo, pero no sabía explicarme exactamente de dónde venía el dolor y qué era lo que ella sentía. A mí la verdad es que me dio muchísimo gusto todo eso, pues seguía teniéndole un inmenso coraje y yo deseaba que ella en cualquier momento ya no despertara. Eso era lo mejor para todos. Yo solo esperaba que su alma no descansara jamás. Le deseaba lo peor. Y ella bajó demasiado de peso. Se le comenzó a caer su cabello, se le notaba la cara arrugada. Era como si ella se estuviera secando. Era como si de verdad ella se la estuvieran chupando. Eso a mí me tenía inmensamente feliz. Pero lo que no me tenía feliz es que en la casa comenzaron a ocurrir cosas que me daban demasiado miedo, pues se comenzaron a mover las cosas, se comenzaban a escuchar ruidos, de repente se azotaban las puertas, a mí se me comenzó a subir el muerto, ya no podía descansar en las noches y me iba al trabajo sin poder haber conciliado el sueño toda la noche. Yo recapacité en todo lo que estaba pasando y sobre todo por el hecho de que estaban espantando en mi casa. Así que al día siguiente, saliendo del trabajo, fui a buscar a mi amiga y le pedí por favor que rompiera el trabajo que habíamos hecho. Le dije que ya no quería continuar con todo esto. Le conté absolutamente todo lo que estaba ocurriendo en mi casa. Le dije que veía sombras y que ya no podía más con eso. Mi amigo me dijo de manera muy déspota que ella no podía hacer nada y que me hiciera responsable de mis actos, e incluso hasta me sacó de su casa. Yo me quedé totalmente sorprendido porque pareciera que le daba gusto verme así. Ya no supe qué hacer y me fui hacia mi casa. Entré al cuarto y vi a Andrea muy mal. Había un fuerte olor a carne podrida en la casa, tal cual era un olor a muerto lo que estaba ahí dentro de la habitación. Y pues lo único que se me ocurrió fue ir yo mismo al panteón, ir yo mismo y tratar de romper ese trabajo que había hecho. Acudí al panteón y le encendí fuego. No sé si realmente el trabajo se haya terminado, pero lo que sí sé es que el estado de Andrea mejoró, pero ella finalmente se fue de la casa y al poco tiempo se comprometió con aquel hombre con el que salía de su trabajo. Yo me quedé solo en la casa. Y la palabra solo, la verdad es que la pongo entre comillas, porque en la casa seguían asustando. Hasta la fecha se me sigue subiendo el muerto. En la casa siguen espantando. Sigo viendo sombras. He intentado venderla muchísimas veces, pero nadie la quiere comprar. La verdad es que por todo este coraje que yo le tenía a Andrea, quería que ella sufriera y quería hacerla pagar, pero el que terminó perdiendo en todo esto realmente fui yo. Esta primera historia
ya nos muestra las consecuencias de hacer trabajos de brujería. Pero presta mucha atención, porque lo que viene a continuación no terminó con simples fantasmas en la casa. La siguiente historia terminó en tragedia. Esta anécdota me ocurrió cuando yo estudiaba en la universidad. En ese momento estaba cursando los últimos semestres de la carrera de Derecho. Yo estudiaba y aparte realizaba algunas actividades después de clases que me ayudaban a ganar algo de dinero para pagarme la escuela y mis gastos de todos los días. El ritmo de vida era bastante pesado y comencé a bajar bastante mis calificaciones, al grado de que estaba a punto de reprobar, y eso era algo que me preocupaba muchísimo, pues no quería perder mi beca. Y todo esto lo notó una de mis maestras, que me tenía bastante aprecio. Habló conmigo para saber qué era lo que me estaba ocurriendo y se ofreció a ayudarme después de las clases, a darme asesorías en su casa. Yo obviamente acepté, pues claramente no quería perder mi beca y no quería bajar mis calificaciones. Pero también acepté porque mi maestra me gustaba demasiado. Estaba profundamente enamorado de ella. Era una mujer de las que pocas veces se ven, elegante, alta. Para mí era inevitable no perderme en su belleza. Ella usaba un perfume que causaba un deseo desenfrenado en mí por estar cerca de ella. Pero en fin, sabía que era un amor completamente imposible. Y además, ella era una mujer casada. Yo para ese momento me sentía muy desanimado, por lo que acepté la invitación de mis compañeros. Era un viernes, y saliendo de clases acudimos a una cantina que se encontraba a unas calles de la escuela. Y en una ocasión, yo ya estaba un poco ebrio, y se me soltó la lengua, y comencé a platicar con el señor que atendía aquella cantina. Le dije que estaba completamente enamorado de aquella mujer. Le dije todo lo que yo sentía por ella. El señor simplemente me sonrió y me dijo que su hermana tenía un negocio esotérico y que ella se dedicaba a realizar ciertos trabajos de limpieza, lecturas de tarot y otras cosas. Me dijo que si era tanto mi deseo por aquella mujer, que por qué no iba con ella y ver qué se podía hacer. Tal vez podíamos hacerle algún trabajo de amarre y que esa mujer, que la maestra, cayera totalmente rendida a mis pies. Yo en ese momento simplemente le agradecí, pero dije que no. Para ese momento lo único que hice fue irme mejor a mi casa, pues ya me encontraba muy mareado. Pero los días siguieron pasando y esa idea de hacer el amarre solamente me daba vueltas por la cabeza. Y fue entonces cuando llegó el día viernes y acudí a la asesoría con mi maestra. Ella se veía guapísima. Tenía puesta ropa un poco pequeña, ropa cómoda para estar en su casa. Y cuando me vio llegar, se puso muy nerviosa y me pidió el momento para cambiarse de ropa y estar un poco más cómoda. Mira, la verdad es que yo no me quise quedar con la curiosidad y me acerqué silenciosamente hacia su cuarto, ya que vi que no había cerrado la puerta por completo y vi lo que tenía que ver. Me regresé inmediatamente a la sala. Tuvimos nuestra sesión normal como cada viernes, pero lo que vi me dejó completamente impresionado y sabía que sí o sí esa mujer tenía que ser para mí. La quería para mí, así que no lo pensé más y al día siguiente acudí al lugar que el señor de la cantina me había dicho. Fui con aquella mujer para realizar aquel trabajo de amarre. La mujer me recibió
pero intentó convencerme de que no lo hiciera, que estos trabajos siempre terminan muy mal. Pero yo no quise escuchar y le pedí que me ayudara a realizar el trabajo. Yo saqué todos los ahorros que tenía en ese momento y se los ofrecí, y fue como ella finalmente aceptó. Y fue donde todo surgió efecto, ya que los días posteriores en las clases se tornaron algo interesantes, pues la maestra me comenzó a dar más prioridad a mí, me comenzó a prestar más atención que a mis compañeros. El viernes yo acudí a la asesoría como un día completamente normal a su casa, pero noté que ella llevaba ropa muy descubierta, ropa muy cómoda, que no dejaba nada a la imaginación. Me ofreció algo de tomar, pero esta vez no era simplemente agua, era otra cosa. Era un vino exquisito, y la plática se comenzó a dar de manera muy bonita. Primero eran simplemente risas, pero pasamos también a las caricias y a los besos. Así que nos dirigimos a su cuarto y tuvimos una tarde completamente inolvidable. Pero yo cometí la segunda tontería más grande. Quise grabar el encuentro y de verdad, eso creo que fue la peor tontería que debí haber hecho, ya que no sabía las consecuencias que eso nos iba a traer a ambos. Siguieron pasando los días. Mi maestra y yo teníamos estos encuentros íntimos, pero la verdad es que yo ya no lo disfrutaba. Yo sabía perfectamente que todo esto estaba mal, que ella era una mujer casada y que yo me había equivocado. Al principio estaba feliz porque la brujería había funcionado, pero después me di cuenta de la tontería tan grande que había hecho. Decidí decirle la verdad a mi maestra. Decidí decirle que todo esto estaba mal. Al terminar un encuentro íntimo, le confesé lo que yo había hecho y que estaba completamente arrepentido. Pero ella no lo tomó de buena manera. Me dijo que todas esas cosas de amarres eran simplemente tonterías. Yo le dije que no, que lo había hecho por un capricho de estar con ella. Pero mi maestra no me creyó. Ella se comenzó a poner muy mal. Se notaba muy desesperada por estar conmigo y me dijo que esas cosas eran tonterías y que no iba a permitir que yo me fuera de su vida, pues no iba a renunciar a lo nuestro. Yo solo me vestí y le dije que era la verdad y que ya no deseaba continuar con todo eso. Yo me dirigí hacia la puerta y a lo lejos escuché cómo mi maestra comenzó a llorar. Siguieron pasando los días y en la escuela las cosas se comenzaron a poner demasiado incómodas. Se notaba la tensión y la incomodidad, pero además de todo, mis compañeros también lo comenzaron a notar. Llegó el viernes y yo decidí no acudir a la asesoría e irme directamente a mi casa. Y fue justamente en ese momento cuando me di cuenta que me habían sacado el celular de mi mochila. E inmediatamente comencé a sentir una sensación que me recorrió todo el cuerpo. Sentí cómo se me bajaba la presión y comencé a temblar de los nervios, pues en el celular estaban los videos íntimos con mi maestra. Me quedé con esa sensación todo el fin de semana. Y lo que me ocurrió después es algo por lo cual ahorita yo estoy destruido, ya que cuando llegó el día lunes, ya toda la universidad sabía lo que había pasado. Ya todos habían visto los videos íntimos con mi maestra. Y lo que me destrozó fue que ese día la maestra ya no había ido a la escuela. Me enteré que la habían corrido y al poco rato me llamaron de la dirección para expulsarme a mí también. Pero
todo esto era lo de menos, ya que días después me enteré que a mi maestra, su esposo la había dejado en la calle, la había puesto una demanda de divorcio y le había quitado a sus hijos. Yo me sentí fatal, pues muchas veces intenté buscarla, pero ella no me quería ver. No sabía dónde estaba, hasta que un día en la calle me encontré a uno de mis compañeros que me dijo que la maestra se había ido a casa de su madre a pasar los últimos días, ya que posteriormente la encontrarían sin vida en su habitación. Han pasado muchísimos años, pero yo aún no me perdono lo que hice. Destruí un matrimonio, destruí su reputación, hasta que finalmente le destruí la vida. Ahora sé que si yo no hubiera tenido ese tonto capricho, la maestra el día de hoy seguiría con nosotros. Y así es como llegamos al final de este capítulo. Quiero agradecerte a ti por acompañarme en este viaje a través del terror. Si el video te gustó, no olvides apoyarme con tu like. Y si has tenido alguna experiencia relacionada con brujería, por favor, házmela saber en los comentarios. O me puedes enviar tu historia para que sea publicada con toda la comunidad. Mi nombre es Jair Martiñón y esto fue A Través del Terror. Nos veremos próximamente.